Un antiguo proverbio reza de la siguiente manera: hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, verso 15, encontramos una pequeña frase en la cual vamos a concentrar toda esta reflexión. El texto bíblico dice de la siguiente manera: si oyereis hoy su voz. En la vida, sin duda, hay momentos en que se nos presentan grandes oportunidades. Pero la clave no es simplemente que estas grandes oportunidades se presenten, sino de saber aprovechar las grandes oportunidades y no dejarlas pasar. Por lo tanto, las palabras de Hebreos, capítulo 3, verso 15, nos hablan de un asunto que tiene que ver con la fe. Un asunto que tiene que ver con la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver con la fe? Porque las oportunidades, cuando se presentan, debemos creerlas. Debemos creer que son las oportunidades apropiadas que necesitamos abrazar en un momento apropiado. Hoy hay una gran oportunidad para alguien que esté necesitado. Hoy hay una gran oportunidad para ti, querida amiga y amigo, que estás viendo y escuchando este video. La pregunta es: ¿habrá algún necesitado en esta hora? Creo que cada uno de nosotros tiene una necesidad, pero hoy precisamente este video se te está presentando para darte una oportunidad. Vemos a lo largo de las Escrituras cómo hubieron personajes que tuvieron grandes oportunidades, unos que las aprovecharon y otros que tristemente las dejaron pasar. Uno de los personajes que quiero hacer mención es Judas, a quien conocemos como el traidor. Él tuvo la más grande oportunidad. Comió con el maestro, caminó con él, aprendió sus enseñanzas, las escuchó. El Señor Dios le compartió de su autoridad para hacer milagros. Sin embargo, él nunca puso su fe en Jesús. Quizás era una fe intelectual, pero no era una fe de corazón, en la que él pudiera decir que Jesús era verdaderamente y 100% el Mesías y Dios manifestado en carne. Quizás para Judas Jesús fue simplemente un buen hombre o un gran profeta, pero no pasó más allá de eso. Sin embargo, Judas deja pasar la gran oportunidad de su vida cuando traiciona a Jesús y, no contento con esta actitud, toma la decisión de quitarse la vida. Yo creo de que si Judas no lo hubiera hecho, si Judas, habiéndose arrepentido, Jesús en su resurrección lo hubiera perdonado y lo hubiera restaurado. La razón es sencilla, porque no solo Judas lo traicionó, todos lo abandonaron, todos en algún sentido lo traicionaron. Y nótese que cada uno de los que quedaron fueron perdonados y restaurados por Jesús. Sin embargo, Judas perdió la más grande oportunidad. Otro personaje que perdió una gran oportunidad y la dejó pasar deliberadamente fue Pilato. Pilato tiene la oportunidad de entrevistar a Jesús. Este hombre, como romano, era un hombre de mucha especulación, de mucho más pensamiento abstracto. Y llega un punto en la conversación
donde Pilato hace una pregunta y le dice a Jesús: ¿y qué es la verdad? En todo ese interrogatorio, previo a él, la esposa de Pilato le dice que no tenga nada que ver con ese hombre justo o inocente, porque Pilato iba a hacerse cargo de darle sentencia a un hombre inocente que no tenía culpa. Sin embargo, se deja llevar por la presión del pueblo hebreo o de los líderes judíos y accede a crucificar a Jesús, sabiendo él en sus propias convicciones que Jesús estaba exento totalmente de toda culpa. Sin embargo, su amor a su posición, a su poder, a la presión, decide sentenciar a Jesús a la crucifixión, perdiéndose así la oportunidad de haber conocido personalmente a Jesús como su Salvador. Hubo un hombre que, y aquí hay dos hombres en realidad, ambos fueron crucificados al lado de Jesús. Uno pide misericordia y se le concede. El otro aprovecha la escena para burlarse de Jesús y con mucho sarcasmo decir: si tú eres quien dices ser, desciende de la cruz y aprovecha de bajarnos a nosotros. A lo que el ladrón o el malhechor que pide misericordia le dice: ¿y acaso tú no temes a Dios de burlarte de este hombre que nada ha hecho, sabiendo que tú y yo estamos aquí porque verdaderamente lo merecemos? Y llega un punto en donde Jesús extiende su misericordia a aquel hombre que lo reconoce y que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mas sin embargo, llegada cierta hora, Jesús entrega su espíritu y muere. Y frente a algunos fenómenos que se estaban dando en ese momento, frente a algunos fenómenos que se estaban dando en aquel instante, los romanos apresuraron la muerte de los que estaban colgados en la cruz, quebrándole las rodillas para que de esa manera murieran ahogados. Y tristemente, aquel malhechor que se burló de Jesús partió a una eternidad sin haber aprovechado esa gran oportunidad que se le estaba dando en el último minuto de su vida. Más adelante tenemos la historia de un gobernador, de un rey llamado Agripa, quien escucha la predicación del apóstol Pablo con mucho interés. Pero llega un punto en donde Agripa le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: por poco, por mucho, yo quisiera que tú conocieras a Jesús y lo reconocieras como tu Salvador. Lamentablemente, Agripa también muere sin haber aprovechado la gran oportunidad de su vida. Y por último, un último personaje es un hombre rico, un joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, en pocas palabras y de forma muy sutil, le muestra el error que había o el problema que había en el corazón de ese joven, que era la codicia y el amor por el dinero, y lo pone a prueba y lo evidencia diciéndole: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Y dice el texto bíblico que ese muchacho se fue triste porque eran muchas sus posesiones. De esa manera el Señor evidencia
que en la vida de ese hombre lo que en verdad reinaba no era el deseo de agradar a Dios, sino el amor por la riqueza. Estos hombres, estando a un paso, con la actitud que tuvieron, desperdiciaron las más grandes oportunidades de su vida. ¿Habrá alguien en este momento que esté viendo este video y que diga: se me está presentando una oportunidad y no la dejaré pasar? Hace mucho tiempo vengo oyendo que Jesús me llama, de que Dios me llama, que Él me espera, pero esta vez no lo voy a dejar pasar. Ahora, en las grandes oportunidades, querido amigo, amiga, querido hermano que a lo mejor estás escuchando y que llevas apartado un tiempo, en las grandes oportunidades se levantará oposición, quizás en tu misma casa, en tu misma familia, en tu mismo matrimonio, con los más cercanos, pero esta oposición es necesaria para que tu fe se desarrolle y sea verdadera. Así como hubieron hombres que desaprovecharon sus oportunidades, hubieron hombres y mujeres que no la perdieron y se aferraron a ella grandemente. Este fue un hombre llamado Bartimeo, ciego de nacimiento. Dice el texto bíblico que cuando él escucha que hay un tumulto y hay gritos y hay alboroto, pregunta: ¿qué ocurre? Alguien le dice: es Jesús que está pasando. Y a ese hombre se le despierta la fe. Probablemente oyó que Jesús hacía milagros, de que Jesús sanaba, y aprovecha esta oportunidad para gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más gritaba, la gente lo hacía callar. Era un mendigo, era una persona pordiosera, pero a él no le importó las voces opositoras. Dice la Biblia que él gritaba con más fuerza, hasta que en un momento Jesús se detiene, lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y este hombre llamado Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. No le pide riqueza, no le pide una casa y un bienestar mejor. Él pide por lo esencial, la vista. Y el Señor se la concede. Hay otra mujer que hacía 12 años llevaba una enfermedad de flujo de sangre. Ceremonialmente, esa mujer no podía adorar a Dios de acuerdo a los preceptos judaicos. 12 años. Y dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía en busca de médicos, y cada médico que la trataba le daba un tratamiento. Y dice la Biblia que antes le iba peor, hasta que también se da cuenta que Jesús está pasando. Jesús era considerado un hombre importante, un profeta, estaba en la altura de un profeta para muchos. Era ilegal que una mujer con esta clase de enfermedad pudiera tocar a un hombre santo como lo era Jesús. Sin embargo, Jesús, siendo atropellado y aplastado y apretujado por las multitudes, siente que alguien lo toca. Y él se detiene y pregunta a sus discípulos más cercanos y dice: ¿quién me ha tocado? A lo que uno de ellos le dice: Señor, ¿ves cómo la multitud te aprieta y tú preguntas si alguien te ha tocado? Y Jesús dice: es que alguien me ha tocado. No estoy diciendo si alguien me apretó. Y hoy hay muchos que apretujan a Jesús, pero son muy pocos los que logran tocarlo. Cuando entre medio de la multitud esta mujer se revela y dice: yo he sido, Señor. Quizás esta mujer estaba esperando un regaño, una reprimenda, palabras de condenación, pero Jesús quería conocer a esa mujer que lo había tocado con fe.
que no había dejado pasar la oportunidad. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo una enfermedad de flujo de sangre, de anemia. Estaba débil, no tenía nada más que gastar, sus fuerzas eran pocas, pero ella se abrió paso entre la multitud hasta llegar a Jesús. Jesús en respuesta le dice: mujer, vete en paz, sé sana de tu azote, has sido curada, tu fe te ha salvado de tu enfermedad. Hay otra mujer que era extranjera en las tierras israelitas. La costumbre era de que los israelitas no miraban con buenos ojos a esta clase de personas y les apodaban de una forma muy despectiva. Les llamaban perros. Aquellos que no eran judíos eran considerados perros por algunos judíos. Y aparece esta mujer sirofenicia, que no era de la tierra de Israel, no era oriunda de Jerusalén. Sin embargo, se presenta a Jesús y le dice: Señor, tengo a mi hija enferma, sánala por favor. Y Jesús le da una respuesta chocante y le dice: mujer, no está bien darle el pan de los hijos a los perritos. Parece chocante y quizás a nuestra era y en nuestro lenguaje y pensamiento pareciera ser muy discriminatorio, pero en realidad no lo fue. Fue todo lo contrario. Las palabras de Jesús buscaban despertar la fe de esta mujer. Con estas palabras Jesús estaba viendo si verdaderamente había un deseo en ella de sanar a su hijo. Si esta mujer no tenía fe en Jesús, se hubiera dado la media vuelta enojada y se hubiera ido. Pero esta mujer no se quedó ahí y dio una respuesta tan notable que a Jesús lo asombró. Esta mujer le dice: sí, Señor, yo lo sé, yo sé que el pan no es para los perritos, no es para la gente que no es del pueblo de Israel, la bendición no es para el pueblo que no es de Israel, es para los hijos de Israel, yo lo sé. Y dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús se asombra y dice: no he visto fe tan grande. Y le dice: mujer, vete en paz, tu hija ya está sana. Efectivamente, cuando esta mujer regresa a casa, la recibe su hija. Hay otro hombre llamado Zaqueo. Este hombre era judío, pero era un líder de los cobradores de impuestos. El cobrador de impuestos cobraba impuestos a favor del imperio tirano de Roma, y lo peor de todo es que Roma le daba a estos hombres un porcentaje que cobrar, pero estos hombres se excedían en el porcentaje para poder tener sus propias ganancias. Por lo tanto, ellos se habían ganado el odio de sus hermanos judíos y eran despreciados y tratados como pecadores y traidores por trabajar para el imperio romano. Sin embargo, cuando Jesús entra a una ciudad, hay un hombre llamado Zaqueo que escucha que Jesús estaba pasando por ahí. Este hombre era de baja estatura. Y al ver que las multitudes estaban agolpadas, a él se le ocurre la idea de subirse a un árbol y ver a Jesús desde arriba, verlo nada más. Jesús, al darse cuenta de ese hombre que estaba en el árbol, lo llama y le dice: Zaqueo, quiero posar, quiero morar en tu casa esta noche. Y Zaqueo aprovecha esta oportunidad y abre las puertas. Jesús en ningún momento le habla de rendición, en ningún momento le pide arrepentirse. Simplemente el hecho de que Jesús haya entrado a la casa de este hombre tocó tan profundamente el corazón de Zaqueo que él, poniéndose en pie, dice: Señor, yo sé que he defraudado y he robado,
y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y la otra mitad a todos los que he defraudado se los voy a devolver cuadruplicado. En pocas palabras, este hombre había quedado en saldo cero. Pero a él no le importó el dinero, a él le importó la oportunidad que Jesús estaba ahí con él. Y Jesús dijo: este es un verdadero hijo de Abraham. Este no es un publicano, este no es un pecador, este hombre se ha arrepentido y por lo tanto es parte del pueblo escogido de Dios. Y por último, llevan a una mujer acusada de adulterio. Jesús está escribiendo en tierra y la arrojan a los pies de Jesús. Todo esto era una trampa a ver si Jesús caía. Y los líderes que habían llevado a esta mujer le dicen a Jesús: la ley de Moisés manda a que todo aquel que es sorprendido en adulterio, en el acto mismo, debe ser apedreado. ¿Qué dices tú? Bueno, esta acción había sido una acción injusta porque habían llevado a la mujer, pero no habían llevado a la mujer. Jesús mira, agacha su cabeza, sigue escribiendo en tierra y dice: está bien, pero el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y al verse todos escudriñados, dejan sus piedras a un lado y se van, molestos, porque se habían visto descubiertos por Jesús. Queda solamente esta mujer y Jesús. Y Jesús le dice: mujer, ¿ha quedado alguien de los que te condenaba? Y la mujer mira a su alrededor y dice: no, Señor, no hay nada. A lo que el Señor le responde: vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Era adúltera la mujer? Sí lo era. Pero Jesús trató a esta mujer con amor y le pidió que no lo volviera a hacer. En conclusión, hubieron muchos y muchas que aprovecharon grandes oportunidades, pero que también desaprovecharon la más grande oportunidad. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a aprovechar esta oportunidad que se le está presentando? Yo quiero invitarte a que creas que el Señor tiene todo lo que tú necesitas. Cree que el Señor tiene todo lo que tú necesitas. Que el Señor Jesús te bendiga.